El día de hoy veremos 50 curiosidades de Five Nights at Freddy's, así que empecemos. Número 1, Five Nights at Freddy's es un videojuego de terror, creado por Scott Cawthon. Número 2, Five Nights at Freddy's se lanzó un 23 de julio del año 2014, 13 días más tarde se publicaría en la plataforma Steam. Número 3, Five Nights at Freddy's fue creado utilizando la plataforma ClickTeam Fusion 2.5. Número 4, la voz del hombre del teléfono es interpretada por Scott Cawthon, el mismo creador del juego. Número 5, en abril del año 2015, la empresa Warner Bros. Anunció que empezarían a trabajar en una adaptación del juego. Posteriormente Scott Cawthon cambió a Warner Bros. Por el estudio cinematográfico llamado Blumhouse, esto debido a diferencias. Hasta ahora lo que se sabe del proyecto es que sigue en desarrollo. Número 6, el creador del juego, Scott Cawthon, es miembro de un proyecto de animadores que busca divulgar las enseñanzas de Cristo. Este proyecto se llama Yovanimation. Número 7, la primera entrega de Five Nights at Freddy's sucede el 13 de noviembre de 1993, en la línea temporal del juego. Número 8, en la primera entrega de Five Nights at Freddy's, existen 5 animatrónicos los cuales son Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. Número 9, en Five Nights at Freddy's, si tocas la nariz de Freddy en el póster de la oficina, sonará un sonido gracioso. Esto también ocurre en sus 2 entregas posteriores. Número 10, cuando empiezas la primera noche del juego, te aparecerá un periódico en donde te cuentan los hechos de Five Nights at Freddy's. Al costado del periódico, podrás encontrar letras borrosas en donde si las aclaras, podrás encontrar datos y curiosidades que dejó Scott Cawthon. Número 11, cuando Five Nights at Freddy's estaba en desarrollo, Scott Cawthon les puso apodos a los animatrónicos. Esos apodos posteriormente se quedarían como los nombres oficiales de los animatrónicos. Número 12, el desarrollador del juego Scott Cawthon, reveló que ha tenido varias pesadillas con el animatrónico llamado Bonnie. Contó que una vez soñó que el animatrónico ya antes mencionado, se encontraba en el pasillo de su casa justo afuera de su habitación, por lo que corrió para intentar salir de esta. Pero la puerta de su habitación estaba cerrada, lo que le dio la impresión de que la criatura ya estaba adentro, pero antes de que lo ataque despertó. Número 13, en el periódico del tercer juego, en una parte de los textos borrosos, Scott Cawthon confiesa que estuvo a punto de abandonar el primer juego, hasta pensó en tomar otras carreras. Número 14, en el tráiler de Five Nights at Freddy's, se puede ver a Bonnie corriendo en los pasillos, lo cual no hace en el juego. En cambio, esta habilidad sí la posee Foxy. Número 15, durante un tiempo era posible encontrar la pizzería de Freddy Fazbear en Google Maps, actualmente esto ya no es posible. Antes de continuar, te agradecería muchísimo si te suscribes y le das me gusta al video, con eso me ayudarías bastante. Continuemos. Número 16, en una de las partes borrosas del periódico se puede encontrar escrito lo siguiente: bla bla bla, esta publicidad no tiene nada que ver con el juego, bla bla bla, probablemente no pases de la tercera noche. Bla bla bla, ya Kitty es Makitty, bla bla, esta no fue la mejor elección para un trabajo de verano, ya que probablemente no sobrevivas la semana. Yo recomendaría ser un cajero, recolector, o trabajar en un depósito. Todos esos son trabajos muy respetables, y probablemente no mueras en ellos. Bueno, quizás sí. Pero sería poco probable. Bla bla. Número 17, en el diseño de Freddy, justo cerca de su ojo se puede ver la huella de una mano. Algunos fans han especulado que se trata de la huella de una de sus víctimas, pero eso es relativamente imposible debido a que se trata de la huella de una mano derecha sobre el ojo derecho. Número 18, en el juego existe una pequeña posibilidad de que te aparezca una escena en donde 3 animatrónicos voltean a mirar directamente hacia la cámara, rompiendo así la cuarta pared. Número 19, Scott Cawthon confirmó que tenía pensado añadir un contador de vidas al juego. Esta opción no se terminó agregando, la razón es desconocida. Número 20, Scott Cawthon intentó financiar Five Nights at Freddy's en Kickstarter, pero cuando pasaron 3 días, el juego no había recibido nada de apoyo. Esto ocasionó que Scott Cawthon cancelara la página. Número 21, en Five Nights at Freddy's hay un easter egg en la pared en donde aparece It's Me. También puede aparecer pósters de niños gritando, dando referencia a Edvard Munch y sus 4 cuadros llamados El Grito.
Número 22, los fans han especulado que los gritos y risas del juego les pertenece a vídeos de internet de niños reales, esto debido al poco presupuesto de Scott para el juego, aunque son solo especulaciones. Número 23, antes de que Scott desarrollara Five Nights at Freddy's, había creado un juego cristiano llamado Chipper y Son Slumber Company. Este juego recibió muchas críticas diciendo que los personajes parecían animatrónicos y que daban miedo. Gracias a esto, Scott decidió desarrollar Five Nights at Freddy's. Número 24, si logras sobrevivir a la séptima noche cuya IA es personalizable, el juego te dará una nota de despido. Algunas razones que te dan son haber manoseado los animatrónicos, poca profesionalidad y mal olor. Número 25, si personalizabas la séptima noche con el código 20 podrías jugar la versión más difícil de Five Nights at Freddy's. Esta opción fue quitada del juego en la versión 1.13, los únicos en pasarse la noche son los usuarios BigBooked, The Twitch y Markiplier, de YouTube, a los cuales Scott felicito por lograr la hazaña. Número 26, en el tráiler de Five Nights at Freddy's, se puede ver a Bonnie sacándose la cara, dejando al descubierto su endoesqueleto. Esto no se ve en el juego, posiblemente por la regla de no dejarse ver. Número 27, en Five Nights at Freddy's, el animatrónico más activo en las noches es Bonnie. Número 28, al contrario de lo anterior, los animatrónicos menos activos son Chica y Freddy Fazbear. Número 29, en la sala de backstage, se encuentran las cabezas de todos los animatrónicos menos los de Foxy y Golden Freddy. Número 30, en Five Nights at Freddy's se dice que el animatrónico Golden Freddy es una alucinación. Esta teoría pierde un poco de sentido ya que cuando Golden Freddy te aparece, es capaz de matarte, y si fuera una alucinación no podría hacerlo. Número 31, Golden Freddy es el único animatrónico en todo el juego que se puede evitar viendo las cámaras, puesto que los demás te atacan si lo haces. Número 32, Foxy es el único animatrónico que se puede mover cuando vemos las cámaras, a diferencia de los demás que se mueven cuando no usamos las cámaras. Número 33, en el show stage de Five Nights at Freddy's, Freddy es el último animatrónico en abandonar esta zona para ir a atacarte. Número 34, la risa que se logra escuchar cuando Freddy se moviliza le pertenece a un clip de un audio de una niña riendo, pero desacelerado. La risa normal se escucha cuando logras ver el cartel de Golden Freddy. Número 35, los únicos animatrónicos que no logran aparecer en las alucinaciones de Five Nights at Freddy's, son Chica y Foxy. Número 36, el animatrónico llamado Golden Freddy, inicialmente se llamaría Yellow Bear, que traducido al español significa oso amarillo. Número 37, en Five Nights at Freddy's, el animatrónico llamado Freddy, posee dos diferentes jumpscare, siendo uno cuando el animatrónico logra entrar a la oficina por el pasadizo derecho y el otro jumpscare se produce cuando la energía se te acababa, produciendo así que Freddy te ataque. Número 38, el modelo actual de la guitarra de Bonnie no es el modelo original. Scott Cawthon tuvo que modificar el modelo original por tener problemas de derechos de autor. Número 39, la canción que se reproduce cuando Freddy ingresa por falta de energía, es un fragmento modificado de la canción llamada La Marcha del Toreador. Número 40, el modelo actual de Bonnie de Five Nights at Freddy's, no posee cejas ni una cola. Número 41, el modelo de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's, es la cara publicitaria de una barra de chocolate llamada Freddy Fudge Bar. Esta barra de chocolate fue creada por Fazbear Entertainment. Este chocolate no está disponible en la vida real. Número 42, Chica también tiene su propio producto llamado Chica Bar. Este producto también no se puede encontrar en la vida real. Número 43, Bonnie tampoco se queda atrás, teniendo un producto llamado Bonnie Bites, que tampoco se encuentra en la vida real. Número 44, el juego en versiones móviles, suele ser más difícil y violento, también la duración de las noches será mucho más corta. Número 45, durante el año 2015, los vídeos de la plataforma YouTube que estaban relacionados con Five Nights at Freddy's promediaban la gran cifra de 1.000 millones de reproducciones. Número 46, el guardia de seguridad al que controlamos en Five Nights at Freddy's, se llama Mike Schmidt. Esto se puede saber gracias a los cheques que nos entregan en la última noche o quinta noche.
Número 47, a la hora de pasar todas las noches de Five Nights at Freddy's, se te va a desbloquear la opción de jugar noches personalizadas. Si a esa noche la personalizas como 1, 9, 8, 7, te aparecerá un jumpscare de Golden Freddy. Número 48, en un inicio, Scott Cawthon tenía pensado programar a Freddy para que nos ataque solo cuando se nos acabe la energía. Posteriormente Scott Cawthon cambió de opinión e hizo que Freddy también pueda atacar como los demás animatrónicos pero movilizándose más lento, por eso Freddy es uno de los animatrónicos menos activos. Número 49, los únicos modelos de animatrónicos que tienen una versión dorada son Freddy y Bonnie. Número 50, los fans de Five Nights at Freddy's consideran que Freddy tiene los ojos más realistas, esto debido a que su iris está mucho más humanizado. A esto se le suma que en las alucinaciones se le puede ver a Freddy con venas en los ojos, esto hace creer que en realidad es un humano en el traje. Eso es todo por hoy amigos, si tienen alguna sugerencia para mejorar mi contenido, me lo pueden escribir mediante los comentarios, así les puedo ofrecer un mejor contenido. Muchas gracias.